Hola, Hola, buen día. hola, buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por estar acá. A ver si se ve en mi cámara. Qué bueno, ahí voy. Así los puedo ver. Bueno, gracias a todos por estar acá. Esperamos 5 minutitos para empezar. Bueno, y arrancamos, ¿sí? Bueno, les cuento, este webinar taller es un breve resumen, una pequeña introducción de la segunda edición del taller de etnografía y diseño de experiencia de usuario y Customer Experience. Es la segunda edición del taller que vamos a dar. Y las fechas son el sábado 15 de octubre comienza, el miércoles 19 de octubre de 18, ¿sí? A partir de las 18 son 2 horas. El tercer encuentro va a ser el sábado 22 de octubre y el último encuentro el sábado 29 de octubre. Es una capacitación modalidad taller, ¿sí? Práctica. Y bueno, eso es la segunda edición, quizás sea la última que dé en el año, todavía lo estoy viendo. Cualquier cosa, más información de valor y el programa les va a llegar seguramente por correo, pero si no, cualquier cosa también me escriben, ¿sí? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Veo que están desde Córdoba, de Capital, de Lanús, de Colombia, de La Plata. Hay algunos, Ale, hay algunos eh, que ya tuvimos. Hola. Hola, ¿cómo andan? Qué lindo Bien, volver a bien. verlos. Algunos exalumnos también, me ponen muy, muy feliz. Bueno, es un webinar taller, como les decía, es modalidad taller, es práctico. Y bueno, les cuento qué vamos a ver hoy en esta introducción, ¿sí? ¿Cómo es esto de investigar en contextos de diseño, de negocios? Una breve introducción a cómo aplicamos lo que es etnografía o etnografía. Me han preguntado mucho por etnografía y les adelanto algo, no cambia mucho realmente. Quizá requiere metodológicamente explicitar algunas cuestiones, ¿sí? Pero no cambia realmente, es casi lo mismo, diría. Eh, pero bueno, no me quiero adelantar. Y la idea también es tener un espacio para preguntas y luego hacer un ejercicio, ¿sí? El tiempo estimado es entre 1 hora y 1 hora y media, ¿sí?
Bueno, algunos disclaimers que siempre los digo al inicio de mis talleres, que van con un corazón, van con amor. El respeto y la ética para mí son claves, ¿sí? Trabajo desde ahí, sobre todo digo los que trabajamos en diseño, en investigación, la ética es clave, pero cuando hablo de respeto y de ética también me refiero a cómo construir equipos de trabajo, qué cultura de trabajo fomentamos, cómo trabajamos, ¿no? Sobre todo en el contexto de mundo en el que estamos, ¿no? Fomentar el pensamiento crítico, ¿sí? El trabajo en equipo y colaborativo. Los que han trabajado conmigo saben que milito la interdisciplinariedad, promuevo la interdisciplinariedad en los equipos. La riqueza surge de ahí, de las distintas miradas y los distintos skills, de los distintos aportes de las disciplinas. Promuevo el conocimiento, ¿sí? No me banco el humo. Pero siempre desde el respeto, ¿no? Escuchar, preguntar, compartir, siempre desde ahí. Y después los que ya han trabajado conmigo o han sido alumnos míos saben que no doy recetas. A mí no me funcionan las recetas, no creo en las recetas. Y desconfío mucho de las recetas también. No hay verdades absolutas, voy a volver sobre esto. Y también esto, salir de estas dicotomías, ¿no? Agile versus Project Management, o cuantitativo versus quali. La verdad, trabajo por la integración, esto que les digo, ¿no? Integrar miradas, integrar skills, del trabajo colaborativo e interdisciplinario. Promuevo eso. Este es mi punto de partida, y como les digo, desde el respeto y la ética, el respeto por las personas y la ética en mi investigación. Bueno, un breve recorrido a mi carrera. Sí, soy graduada de la Universidad de Buenos Aires. Tengo estudios incompletos en estadística descriptiva, un posgrado, y inicié mi carrera profesional trabajando en investigación de mercado, allá por el año 2010, 2011, y trabajé para diferentes clientes también en empresas líderes, y en los últimos 6 años me aboqué de lleno a lo que se conoce como el diseño de experiencia de usuario, ¿sí? Primero trabajando en lo que se conoce como diseño conversacional, y luego volví de lleno a lo que es diseño de investigación con personas usuarias. Enseño en universidades y empresas, ¿sí? Antropología aplicada, lo que se conoce como antropología empresarial o aplicada, que es el común denominador de lo que hago, y facilitando talleres. Hoy, hace un tiempo, trabajo por proyectos, sobre todo en este último tiempo, en estos últimos años, guiando, ¿sí? Guiando equipos, eh, sí, guiando equipos y guiando de manera, no, la parte quizá más técnica en los proyectos de investigación en los que me toca trabajar. ¿Dónde me encuentran? Sobre todo en el correo, quizá tardo en responder, pero sobre todo en el correo y en LinkedIn, ¿sí? Y estas son mis redes, ¿sí? Bueno, esto vuelvo a lo que les decía al principio del respeto y la ética. Estoy convencida de que damos lo que somos, ¿sí? Me gusta valoro el conocimiento, y también un poco mi propósito es tender puentes, ¿sí? Integrar miradas y valorizar, ¿no? La producción de conocimiento que hacemos acá, sobre todo en Latinoamérica, en Argentina, y sobre todo viniendo de la UBA, ¿no? Eh, pero también es mi experiencia, ¿sí? Como les decía, no doy verdades absolutas, sino es mi experiencia, y desde experiencia de vida también, ¿no? Soy de Patagonia, vivo hace 20 años acá en Ciudad de Buenos Aires,
Estas son fotos del sur, de Radatili, que es hermoso, no sé si conocen, en Chubut. Bueno, soy de ahí, y bueno, como les decía, parto de la ética, parto del respeto y del conocimiento, pero también desde mi experiencia, y comparto eso, ¿sí? Y disfruto mucho esto, facilitando talleres. Como les digo, son bastante prácticos, mucho producto de mi experiencia, pero también volver a las fuentes, ¿no? Volver al conocimiento. Bueno, comenzamos. Vamos a empezar con un juego, la idea es que sea interactivo, igualmente vamos a tener a lo último, reservé 10 minutos para que tengamos un ida y vuelta, ¿sí? Eh, Voy a estar atenta al chat, ¿sí? Esto es interactivo. Igual tengo una pizarra, pero bueno, los voy a leer. Me interesa que me digan, bueno, a ver, ¿qué ven? Si quieren pueden levantar el micrófono o escribir como quieran. Es un juego. De silencio. Hola Inés, habla Sonia. Y bueno, La Sonia. en Lugares, primer lugar, ciudad, congreso, bien. Sí, 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 se claro, escucha. y Cultura, cúpulas. muy bien. Cúpulas, y ahí, bueno, ¿cómo se llama? Lo que, aire y luz, la parte interna de un edificio, ¿no? Cuando desde las Ujú. alturas. Bien, rutina, diferentes puntos de vista de lugares, muy bien, Gastón. Arquitectura, bien. Bueno, pueden abrir el adentro, fuera, muy bien, Euge, muy bien. Pueden abrir el micrófono como Sonia, pandemia, muy bien, Ale. Diferentes contextos, muy bien, Rocío. Enfermedad, distancia. Bueno, vulnerabilidad. Ujú. ¿Cómo? No, decía, Cultura, mm, cegas, momentos. ¿Qué más? protesta. Otras voces. Más voces. Contradicciones, tal vez. Contradicciones, bien. Contextos. Muy bien. Desigualdad, claro. Bueno. Estas fotos estas específicamente son de Natacha Pisarenko, que es una fotógrafa especializada en violencia de género, entre otras cosas, eh, y forma parte de Argra, ¿sí? Que les recomiendo la muestra anual que hacen, es muy buena. Es un recurso pedagógico que tomo. Esta es de Natacha Pisarenko. Esta es de Ciudad de Buenos Aires y estas son de Ucrania, de velorios en Ucrania. Bueno, es una analogía, ¿sí? Eh, una analogía que tomo del fotoperiodista como el antropólogo, ¿sí? Pregunta, observa, escucha, registra, que son actividades cotidianas, ¿no? Ustedes lo dijeron, bueno, ¿qué ven? ¿Qué ven? Adentro, fuera, distancias, estructura. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, Bueno, acá hay colegas, así que siempre en mis talleres es interesante porque se anotan varios antropólogos que quieren trabajar en la industria y muchos diseñadores que quieren aprender a investigar, ¿no? En general, o profesionales de publicidad y marketing, y se crea algo interesante que es, bueno, esto, ¿no? Confluir en la mirada y entender la mirada del otro. Yo aprendo muchísimo esto trabajando con data scientists, con diseñadores. Entonces, esta analogía que yo tomo de el fotoperiodista como el antropólogo, ¿por qué? Porque son actividades cotidianas,
preguntar, observar, escuchar, registrar, que todos los hacemos, ¿sí? Todos sacamos fotos, pero no todos somos fotoperiodistas, ¿sí? Historias, muy bien Gastón, desigualdad, claro. Hay historias, hay personas, ¿sí? Entonces, parto de este juego, de esta comparación, esto que les decía, ¿no? Estas actividades cotidianas, preguntar, escuchar, observar, escribir, ver historias, narrar historias, nosotros las hacemos desde un entrenamiento técnico. Se enmarcan en la generación de conocimiento, ¿no? A partir de metodologías cualitativas. Y esto tiene que ver con la producción de conocimiento, ¿no? De la antropología sociocultural en tanto ciencia social. Y acá es, a ver, cuando queremos hacer, si queremos hacer una etnografía o una etnografía, es importante que llamemos a un antropólogo, ¿sí? Que contratemos a un antropólogo. Es como, yo quiero hacer, no sé, quiero hacer un contrato, no sé, un contrato de locación para, bueno, necesito llamar a un abogado para que me haga el contrato. O sea, bueno, acá es como lo mismo, bueno, quiero hacer una etnografía o en etnografía necesito contratar a un especialista que es un antropólogo. Desde el principio, desde el inicio, ¿sí? Para definir el alcance, para tener claro qué se quiere lograr con eso, ¿sí? Y es como les digo esto de que, bueno, quizás si lo vemos superficialmente de afuera, decís, bueno, pero es mirar, ¿no? Es mirar y registrar. No, bueno, se hace enmarcadas en un entrenamiento técnico, ¿sí? Eso para poner un poco el contexto de qué hablamos cuando hablamos de etnografía. Entonces vamos siempre a las fuentes, como les decía. Tomo a Buber y a otros autores. Buber habla del enfoque etnográfico, ¿sí? En tanto concepción y práctica, ¿sí? Que se trata de captar la perspectiva de los nativos, ¿no? Comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de las personas. Acá ustedes decían, bueno, vemos cultura, vemos estructuras, vemos adentro y afuera, vemos espacios, historias. Bueno, de eso se trata el hacer etnografía. Entonces, me gusta tomar esta triple acepción, que es, en tanto metodología, podríamos decir que la etnografía es un método de recolección de datos, sí lo es, pero no es solo eso. Y tampoco diciendo esto estoy diciendo, bueno, esencializar lo que hace el antropólogo, no, sino poner en valor, sobre todo lo que hacemos, digo, en mi caso es la UBA, pero tenemos La Plata, tenemos la Universidad Nacional de Rosario, la UNSAM, la Universidad Nacional de Córdoba, poner en valor el conocimiento, ¿sí? Y también teniendo en cuenta, velando, lo vamos a ver también con una explicación técnica, de por qué es necesario contratar a un especialista para obtener resultados que nos den frutos después, ¿no? Si no es cualquier cosa, con amor lo digo, ¿no? Pero nada, poner en valor el conocimiento me parece importante. Y esta triple acepción, ¿no? Digo, sí, es un método de recolección de datos, un enfoque, y después el texto, que acá, esto siempre le digo a mis alumnos, escribir, documentar e investigar van de la mano, ¿sí? Digo, sí, vengo de comunicación, y bueno, el paso a investigar es como, tengo medio camino, ¿no? Y viceversa. Y la documentación no es por ser burocrático, sino que es parte del proceso de la investigación, ¿sí? Y vuelvo al inicio a esto de, bueno, que sea ya y no es hacer las cosas en el aire, ¿no? Puedo documentar en un Excel, puedo documentar en Miro. Implica
no implica que no documente, ¿sí? Y es parte constitutiva también del quehacer, ¿sí? Después les voy a pasar, esta semana, bueno, yo soy muy apasionada de lo que hago, me encanta. Y el desafío es esto, ¿no? De cómo adaptamos la etnografía o cómo adaptamos lo que hacemos, bueno, en otro contexto. Son con otros tiempos, con otro alcance, pero no cambia tanto en definitiva, ¿no? Eso. Entonces, cuando hablamos de etnografía es comprender, hacer investigación, ¿sí? Para captar la mirada de las personas, ¿sí? Y me gusta tomar esta triple acepción de Rosana Huber y esto del enfoque etnográfico, ¿no? En tanto concepto de enfoque etnográfico. Y esto que me han preguntado muchísimo, ¿sí? Ahora está a full, sobre todo con la pandemia, sobre qué es la etnografía. La etnografía es hacer lo mismo que veíamos como esto que les decía del fotoperiodista, bueno, solo que en un entorno digital. ¿Qué requiere? Requiere que explicite, sobre todo, un universo, ¿sí? El entorno digital es, bueno, a ver, es amplísimo. Bueno, ¿y en base a qué? Esto es una pregunta que me hacen mucho en mis talleres. ¿En base a qué selecciono a las personas? ¿En base a qué? Siempre a datos, ¿sí? Siempre a datos. Todas las decisiones que tomo cuando hago investigación es en torno a datos, ¿sí? Y datos, digo, en contextos, cuando hablamos de negocios, es, bueno, datos relevantes para el negocio, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, Sí, perfecto. Sí. Bien. Sí. Bueno, entonces, como les decía, esto de Uber, en tanto método, sí, es un método, sí, de recolección de datos. Para armar los registros, toma 4 categorías: personas, actividades, tiempo y espacio. Y si yo les tuviera que decir, lo vamos a ver ahora más adelante, la investigación se trata de hacer buenas preguntas, ¿sí? ¿Qué hacen las personas en un contexto determinado? ¿Sí? Y las técnicas estas que implican, ¿sí? Ahora estoy leyendo. El libro que recomiendo, bueno, esta es la libreta de campo propia, ¿sí? Pero hoy, les digo, es todo más digital. Hoy pondría Notion, ¿sí? Como libreta de campo. Ven acá la hora, el espacio, el dibujo del espacio, acá una oficina, etc. Y están unas descripciones, ¿no? Entonces, si yo tuviera que sintetizar la etnografía, esto que ustedes decían antes, la materia prima, sí, claro, es la cultura. Tradicionalmente, sí, el trabajo de campo implicaba el estar allí, ¿no? Por tiempo prolongado. Bueno, hoy es más acotado, sobre todo en empresas, ¿sí? El tiempo, creo que ya lo he dicho esto varias veces, la variable conflictiva es el tiempo, y la práctica hoy de hacer etnografía en empresas es hacer talleres, hacer observaciones, entrevistas puntuales, ¿sí? Tomando decisiones antes en relación a los datos que hay y haciendo talleres con los stakeholders, ¿sí? Los talleres de co-creación que se dice. Y esta observación participante como técnica o observación no participante, lo que se conoce como shadowing, esto de observar, ¿sí? Y el registro del otro cultural, de captar esa perspectiva nativa, ¿sí? Esto muy de manera sintética, ¿no? Y vuelvo al inicio, que les contaba esto de, bueno, quizás yo lo veo de afuera, nada, y digo, bueno, es hacer preguntas y es mirar o involucrarme, ¿no? Y se piensa a veces que
hacer una exploración es salir. Bueno, no. Así como hablamos de data science y planteamos que hay objetivos, que hay una metodología, bueno, es exactamente lo mismo. Solo que quizá de afuera, bueno, se ve una persona involucrada con otras personas. Y estaba leyendo, ahora después se los paso, sobre esto del quehacer antropológico. Está la revista Runa de la UBA, donde hay artículos súper interesantes. Uno sobre un autor, Pablo Wright, que hablaba del sujeto etnógrafo, ¿no? De problematizar cuando hacemos trabajo de campo esto de poner de manifiesto la dimensión humana que implica, ¿no? ¿Qué implica la persona? La persona que pregunta no es ajena a ese proceso. Entonces, poner de manifiesto esa relación de poder, ¿no? que hay en el campo. Bueno, hay artículos muy interesantes, y les digo, bueno, en mis talleres circulamos, leemos, volvemos al salvaje metropolitano o a la etnografía de Uber, o estos artículos, ¿no? Hace una teoría práctica de la etnografía, de acá de Argentina, ¿no? Y también, así como les digo, bueno, si quieren hacer una etnografía, contraten un antropólogo. En mi taller no, se van a llevar los elementos claves para hacer, qué requiere hacer una investigación, una etnografía, y aprender, bueno, las bases técnicas, ¿no? ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. Todo bien. Bien, Bien, todo Muy claro. bien, muy bien. Bien, bien. Gracias. Bueno, me gusta escucharlos. Yo igual, yo en mis talleres digo, bueno, ahora como somos bastantes, dije, bueno, digo las preguntas y respuestas para el final, pero nada. Bueno, está lo perfecto. Bien, bien así, bien, me gusta. Qué bueno. Bueno, investigación y negocios. ¿Qué es investigar? Los leo, los escucho. bueno, para mí, como partiendo de las preguntas claras, Ujú, bien. meterse al campo, digamos. En este caso sería un campo digital. Ujú. Pero previo, para mí se requiere como determinar el grupo y con qué preguntas, por más que después en el proceso eso se puede modificar, claro. Pasar de la confusión a la comprensión, me encanta. Descubrir y hacer explícito, bien. Explorar, descubrir, validar. Escudriñar, bien. ¿Qué más? A través de un Bien. proceso sistemático. Muy bien, Laura. Muy bien. Construir conocimiento a partir de un método. Bien. Bien. Bueno, vamos a la RAE, sí, muy bien lo que dijo Laura, sí. Implica actividades sistemáticas, con un propósito. Indagar, también lo dijeron. ¿Sí? Hacer preguntas a la realidad, pero, bueno, muy bien, claro. Evitar sesgos, muy bien, muy bien, muy bien. Investigar es producir datos, analizarlos y comunicar resultados. Eso es investigar de manera técnica, ¿no? Esta es una definición muy académica y técnica, ¿sí? Y la industria, como les decía, va con otros tiempos, ¿sí? Y a veces hablamos de estrategia. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de investigación, para mí. Entonces, vuelvo al inicio, esto de que, bueno, trabajemos en equipos interdisciplinarios, ¿sí? Sobre todo, digo, para producir productos y servicios digitales que tengan un objetivo claro. Necesitamos, ¿sí? Investigadores, necesitamos diseñadores, necesitamos desarrolladores. Exacto, muy bien, Andrea, muy bien, Andrea, muy bien, claro.
Claro, porque somos humanos. Humanos. Pero bueno, creo que esto que les decía del sujeto etnógrafo, de dar cuenta que el sujeto que pregunta está en una situación de poder, ¿no? En el campo. Y esto que decís, André, de los sesgos no se evitan, se explicitan, bueno, pero hay que explicitarlo. Esto de que lo que no se nombra no existe, ¿no? Bueno, en la investigación es, bueno, si no, a veces no sé, quizá no sé que tengo sesgos. ¿Me explico? Eh, está bueno explicitarlo eso. Cuando hablabas de la mirada antes, perdón, Inés, Sí, sí, sí. a veces ni siquiera sabemos que tenemos una mirada. Entonces, partiendo de ahí Exacto. directamente, ¿no es cierto? Ser consciente o Exacto. tratar de ser lo más consciente posible de esa mirada. El punto de Exacto, vista desde el exacto. que estamos mirando. Exacto. Bueno, en mis talleres lo trato, esto, ¿no? Es mi punto de partida. Es mi punto de partida, sí. Re. Entonces, bueno, a ver, ahora en contexto de diseño y de negocios, ¿para qué investigamos? ¿Cómo es investigar para empresas? Los escucho. Pensaba, esto una nota al pie, pensaba, digo, me pasó, ¿no? En la primera edición del taller que di, digo, por ejemplo, no sé, digo, para dar etnografía tengo que dar esto, ¿no? Primero, bueno, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de investigación? ¿No? Esto de que son datos, de qué implica, de hacer preguntas, objetivos. Entonces, como que parto desde el principio, ¿no? Eh, y en mis talleres esto me pasa, bueno, acá también hay personas de negocio, hay personas de la academia, hay personas de diseño, personas de marketing, es como muy variado, entonces como partir desde una base común, ¿no? Entonces, dar cuenta de qué es la etnografía, pero también, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de investigación. Y en contexto de negocios y empresas, ¿sí? ¿Para qué investigamos? ¿Qué implica investigar? ¿Cómo es? Creo que Que no han sea para hablado tomar todavía los decisiones que... con Sí. bases, sí, que Perdón. sea tomar decisiones con base en la realidad, no en asunciones o con una mirada personal, ¿no? Es como comprender en todo en toda su complejidad, ¿no? Lo que estás estudiando, o que sea un público, que sea un producto, que sea algo, ¿no? Bien, bien, Gastón, bien. Acá Mira dice, creo que es como una brújula, la guía de las empresas. Sí, así debería serlo. Exacto, André, claro. Para conocer a los clientes, muy bien. También podría ser para, digamos, mejorar la experiencia, digamos, del cliente con respecto al producto o servicio que ofreces. Digamos, conocer todo respecto al cliente, ¿no? Y también respecto a la competencia. Ujú, ujú. Claro, bueno, esto de, muy bien Rocío lo que planteás, esto de, para conocer a la competencia, bueno, yo siempre digo que las metodologías, las técnicas son el cómo, ¿no? Por ejemplo, para conocer a la competencia, un benchmarking, ¿sí? Y a veces les digo, esto desde la experiencia, a veces hacemos mucho hincapié en tantas entrevistas, tantas encuestas, no sé, un car sorting, o hacemos mucho hincapié en el método, cuando no es tan importante. O sea, sí es importante, pero el core, digo, esto para los stakeholders, para los decisores para los que toman las decisiones de negocio, les digo, lo más importante es qué queremos lograr. Bien, claro, pero hay que ser preciso ahí, André. Uno puede investigar para mejorar la experiencia del cliente, claro, pero ¿qué de la experiencia del cliente? Bien preciso, bueno, es claro, es En clave. ese caso sería Ujú, sí. como partir también de los objetivos que puede tener la Ujú, empresa. claro, yo lo que siempre planteo es, bueno, de los objetivos de negocio,
los traducimos, ¿sí?, a objetivos de investigación. Lo que pasa que en Agile, bueno, ahora lo vamos a ver, es como que hay distintos momentos, ¿no? Pero yo lo que planteo es, bueno, la investigación siempre tiene que estar, no podemos aislar las investigaciones, ¿no? Por eso digo que dejar de pensar, sobre todo lo que es UX Research, de pensarlo como accesorio, ¿no? Como, bueno, una probita de usabilidad, como un discovery. No, bueno, no. El discovery son las bases de la transformación digital que se hace luego, ¿sí? Es, como les digo, es desde mi experiencia y desde mi visión. Para identificar cuellos de botella o problemas y aportar soluciones estratégicas que vayan de acuerdo a las culturas. Exacto, exacto, Karen, exacto. Exacto, esta es la teoría hermosa. Están todos alineados conmigo, chicos, los quiero. Esta es la teoría hermosa. Después, en la realidad, sucede que el cliente viene y te dice, hagamos tal método. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque eso es como, bueno, implica negociar, ¿no? Y implica enseñar también, porque nada, no tiene por qué saber cuestiones técnicas de la investigación, pero teniendo en cuenta los resultados a los que queremos llegar o qué queremos, para qué estamos haciendo la investigación, bueno, es guiar al cliente en eso. Bueno, acá ustedes lo han dicho, investigamos para diseñar soluciones a problemas que tienen las personas, sobre todo planteando desde lo que es el diseño de experiencia de usuario, ¿sí? Metodológicamente, conceptualmente, nosotros investigamos para diseñar soluciones a un problema específico, en un contexto específico, para la persona usuaria, ¿sí? Y en base a eso se definen las necesidades. Esa es la concepción del diseño de experiencia de usuario, ¿sí? Para eso diseñamos. Para conocer a los humanos, ¿sí? Que usan nuestros servicios o productos, también lo han dicho ustedes, ¿sí? Y sobre todo esto que decíamos antes, ¿no? Para definir una estrategia de negocio, es la base, ¿sí? Y en base a, si no, ¿en base a qué hacemos la estrategia? Frasa. ¿No? Si no, ¿en base a qué? ¿Sí? No sé, digo, ¿qué piensan ustedes? Una estrategia es en base a datos de negocio, ¿sí? Para innovar, ¿sí? ¿Y cómo innovamos? Bueno, siempre partimos de un estado de la cuestión, ¿sí? Y para validar hipótesis. Cuando hacemos investigación con personas usuarias en contextos de diseño, cuando hacemos testeos de usabilidad, podemos validar hipótesis, sí, lo hacemos para validar hipótesis en tanto las personas usuarias cumplen tal tarea o no. Pero también podemos investigar teniendo en cuenta un contexto más amplio de para qué es necesario ese testeo de usabilidad. ¿Sí? Y si está en consonancia con el llamado discovery que hicimos al inicio. ¿Me explico? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Bien. Bueno, investigamos para tomar mejores decisiones de negocio. ¿Sí? Entonces, esto, no sé si fue Laura o quién lo dijo, pero sí, la investigación siempre es para ello, ¿no? Es para tomar mejores decisiones de negocio que estén en consonancia con la estrategia. Cuando hablamos de
estrategia del cliente, cuando hablamos de Customer Experience, y sobre todo digo, la concepción que yo planteo del diseño de experiencia de usuario como parte de la estrategia de Customer Experience, bueno, se trata de tener una investigación que sea siempre estratégica, estemos haciendo una prueba de usabilidad o estemos haciendo un llamado discovery, ¿sí? Y eso tiene que estar en consonancia. Yo no puedo hacer un testeo de usabilidad que no tenga nada que ver con el discovery que hice al principio. Porque digo, ¿en base a qué criterio selecciono los usuarios para ese testeo de usabilidad? Bueno, en base a los usuarios que definí antes. ¿Y en base a qué definí esos usuarios? Bueno, haciendo una investigación sobre qué segmento de personas son claves para ese producto. ¿Me explico? Sí, ¿Sí? Bien, bueno. Esto es, entonces, ¿cómo es investigar en contextos de diseño? El Design Thinking, ustedes saben, es la idea de Tim Brown, ¿sí? Un enfoque, un approach. Y lo que hacemos, o yo lo que planteo, es, sobre todo, digo, mi experiencia se trata más que nada acá, en donde diseñamos, donde exploramos, ¿sí? el llamado Discovery. Mi propuesta es, acá, estas flechas, es que la investigación siempre es estratégica, ¿sí? Partir de preguntas y objetivos, ¿sí? A los resultados. Acá, en el test, y al inicio está la investigación, pero teniendo una consonancia, ¿no? Una coherencia en todo el proceso de diseño. Esta es mi propuesta y esta es nada, lo que yo hago y lo que guío a los equipos, ¿no? Y cuando me refiero a esto, a dejar de pensar como algo accesorio, me refiero a esto. Porque a fin de cuentas, todos buscamos los mismos resultados, ¿no? Y la investigación es esa guía que me permite. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No, todavía no. Todavía no, bien. Bueno, y acá es esto de volver, como les decía al inicio, de volver a lo básico, creo, y por qué es importante no hacer tanto foco en el método, sino en las preguntas y objetivos. En mis talleres lo trabajamos, hay un componente, ¿no?, de metodología de investigación, claro, de hacer foco en, bueno, tener claro cuáles son los objetivos, ¿sí?, para obtener los resultados. Y también de tener claro en qué momento del proceso estamos, ¿sí? En general, como les decía, a mí me llaman para hacer proyectos de discovery, los llamados proyectos de discovery, que les digo que son la base para la cual luego se diseña la estrategia de negocio, se diseña, sí, muchas veces la transformación digital, ¿no? Y tienen alcances a mediano y largo plazo, ¿sí? Ine, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Podés explicar un poquito ese proceso de discovery, cómo se selecciona el grupo usuario? Bien, sí. No lo puse acá, pero sí es algo que trabajamos en mis talleres. Si yo tuviera que decir, como les dije al principio, no doy recetas, pero ¿cómo trabajo yo estos procesos, estos proyectos de discovery? En principio haciendo entrevistas a las personas que me contratan, ¿sí?, a los stakeholders. Como les digo, hoy la práctica de investigación se diseñan como talleres, ¿no? Talleres con stakeholders. Entonces, tener claro, bueno, cuáles son las necesidades primero de los stakeholders, ¿sí?
¿qué queremos lograr con la investigación? ¿Sí? ¿Qué queremos lograr con la investigación? Entonces, la primera etapa es, ¿cuál es el estado de situación? ¿Sí? ¿Qué datos tenemos sobre el producto que queremos conocer las necesidades de las personas? ¿Qué datos conocemos? Nunca partimos de la nada, nunca. Entonces, ¿cómo voy a seleccionar a las personas para observar o para entrevistar? Bueno, ¿cuál es tu estado de situación? ¿Sí? ¿Cuál es el estado de situación del producto o el servicio? ¿Ya está lanzado en el mercado? ¿No está lanzado en el mercado? ¿Hicimos benchmarking? Yo siempre sugiero hacer benchmarking al inicio, sobre todo hacer un benchmarking bueno de tanto de mercado como de diseño. Entonces, ¿qué datos tenemos? Y esas respuestas las tiene el CEO, el stakeholder, el que conoce el producto, el que diseñó el producto, los desarrolladores. Entonces, y si es una empresa grande, como digo, me ha pasado con billeteras digitales o con bancos, bueno, usemos los datos que tenemos. Usemos los datos que tenemos. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, gracias. Sí, ¿Sí? sí. Están gritando en la calle. Entonces, digo, bueno, a ver, el proceso que yo hago para seleccionar personas usuarias, antes de seleccionar personas usuarias es, ¿cuál es el alcance de ese proyecto? ¿Cuál es el alcance de ese proyecto? ¿Cuáles son los objetivos de negocio? Casi siempre es vender más, siempre. O, sí, vender más, sí. Esos son los objetivos de negocio. O lanzar, no sé, lanzar X producto, servicio, o conocer por qué no están eligiendo el producto, ¿sí? Siempre ahí está la variable de negocio. Entonces, bueno, a ver, ¿qué datos para qué necesitamos hacer esa investigación? Bueno, ¿por qué no estamos vendiendo? Bueno, estudiemos el contexto, ¿sí? De las personas que han consumido ese producto. Bueno, ¿qué sabemos? Y si contamos con base de datos, es, bueno, ¿qué conocemos? ¿Qué feedback ya tenemos de las personas usuarias? Como les decía al principio, esto de, bueno, investigar es hacer buenas preguntas para producir datos y para tomar decisiones en base a datos. Entonces, ¿cómo? ¿Con qué criterio selecciono las personas? Con base a datos. La respuesta quizá más ajustada sería ¿qué variables son relevantes para ese segmento de usuarios? Y quizá una variable, por ejemplo, es, bueno, personas que han usado mi producto en los últimos 30 días. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen? Bien, bien. Entonces, así a grandes rasgos, como podría decir esto que les decía, bueno, la clave y lo importante son las preguntas y objetivos principales y que están en consonancia con los resultados que voy a tener después. Después, bueno, ¿qué quiero hacer? Nada, quiero hacer una demografía, quiero hacer entrevistas, quiero hacer encuestas, bueno, whatever. ¿Sí? Todas las decisiones las tomamos en base a datos. En relación a lo que es el design thinking este que les muestro, no es lo mismo si me encuentro en un momento de testeo o en un momento de discovery. Mi experiencia es sobre todo en discovery, pero trato de sentar las bases para la estrategia que vamos a construir luego. ¿Sí? Y siempre el inicio, como les digo, es, bueno, describir el estado de situación. Y quizá del estado de situación formulo una o dos hipótesis. ¿Sí? Y en base a eso defino el alcance de la investigación. ¿Me explico? Sí, sí. Sí. Se quedaron pensando. Bueno,
Como les digo, entonces lo importante es esto, preguntas y objetivos y resultados. Acá esto, en mis talleres practicamos, es cómo diseñar buenas preguntas de investigación, y la diferencia entre, bueno, una pregunta principal de investigación y preguntas derivadas, lo mismo que objetivo principal y objetivos específicos. Y los objetivos específicos, quizás 2 o 3, son las bases para lo cual vamos a diseñar los hallazgos después. Y esto es muy importante también, en base a qué hacemos, esto que les decía, bueno, qué es investigar, es analizar datos, en gran medida, además de hacer buenas preguntas. Y en base a qué hacemos el análisis, sobre todo digo cuando, hoy hay como toda una movida que me parece bien, digo, el trabajo es colaborativo, pero, a ver, es como, digo, sobre todo en diseño, el que yo puedo hacer el testeo de usabilidad, etcétera. Ahora, el que termina diseñando es el diseñador. Bueno, la investigación es lo mismo. El que termina definiendo es el investigador. El que formula los objetivos es el investigador, en base a los requerimientos del equipo, ¿no? De los stakeholders. La base de los hallazgos, técnicamente, son los objetivos específicos. Sino en base a qué hago hago el análisis. Ay, yo creo que... no, por eso es importante contratar a sociólogos, personas que, digo, investigadores, ¿sí? Y mi recomendación siempre es esto, bueno, tengamos claros cuáles, por qué y para qué hacemos la investigación, ¿sí? Entonces, a ver, volviendo al inicio, ¿cuándo hacer una etnografía? ¿Cuándo hacer una etnografía? Y sí, es recomendable hacerlo en un proyecto de discovery, ¿sí? O esto, cuando queremos hacer un diagnóstico de por qué el diseño de experiencia del cliente no está funcionando como nosotros queremos, ¿no? Entonces, a partir de diseñar hipótesis respecto de la experiencia del cliente, bueno, puedo diseñar una etnografía o una etnografía. ¿Sí? El alcance va a ser, les digo, menos 2, 3 meses. ¿Sí? Digo, es presencial o online, no cambia mucho. El hacerlo online requiere esto de explicitar, bueno, cuál es mi universo, cuál es mi campo. Pero es lo mismo. Entonces, lo que hacemos, lo que yo parto es esto de, bueno, trabajar los objetivos, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Eh? ¿Los antropólogos? O, Yo digo, tengo de una otro pregunta. campo. Sí, Eh, Eugen. sí. Alguien bueno, yo no tengo experiencia Ujú. en esta disciplina. ¿Recomendás hacer un curso donde primero, tipo, no sé, en Coder House, para aprender algunas técnicas, plataformas que tengan que ver más con la disciplina de experiencia del usuario, y después volcarme, por ejemplo, a un taller como el tuyo que te enseña más a cómo aplicar las técnicas antropológicas, por ejemplo? Ujú. Porque quizás me estoy dando cuenta que bueno, súper entendí esto, pero hay muchos tecnicismos que no manejo, digamos. Euge, vos hacés diseño, ¿no? No, yo estudio antropología y estoy Ah, escribiendo la tesis, así bien. que como pensándolo como ese futuro laboral que puede ser una posibilidad. Ujú. Bien. No, bueno, te digo, siendo ya estudiando antropología, yo te digo, ya el conocimiento técnico lo tenés.
es la experiencia, ¿sí? Es largarte, a ver, esto a mis colegas antropólogos, no paguen cursos. No paguen cursos. No, el conocimiento ya lo tienen, se trata de adaptarlo a otro contexto, ¿sí? Inviertan sí en idiomas, inviertan en saber inglés y otros idiomas, portugués, pero no, es adaptar el conocimiento a otro tipo de contexto, como les digo. Lo que les mostré antes es el design thinking, y bueno, cada empresa un poco lo aplica a Pechel un poco, ¿no? Y un poco yo lo doy vuelta también. Pero no, mi recomendación es, el conocimiento ya lo tenés. ¿En dónde estás estudiando? Estoy estudiando en la Facu de Córdoba. Ah, bueno, sobre Sí. todo de Córdoba. Ujú. Pero bueno, mi duda era sobre todo eso, el hecho de, bueno, el idioma, sí, súper importante, pero para conocer estos procesos de investigación que, bueno, se alejan de lo que nos han enseñado en la Facu, digamos. Bien, bien. Acá André, como consultor, el antropólogo tiene que pensar los nativos incluyendo a los miembros de la empresa. Sí, sí, André. No siempre sucede. No siempre sucede. Cada proyecto es único, y como les digo, eh, aprender, sí, tal cual, sí. Desde mi experiencia, cada proyecto es único, y un poco lo que define también es, bueno, a ver, que hay 2 o 3 meses para bancar el proyecto, pero las preguntas específicas son como muy en relación al producto o al servicio, ¿sí? Esto, tengo una aplicación que no está funcionando. Bueno, quiero saber, digo, yo como dueño de negocio, ¿no? Quiero saber por qué no están dando mi aplicación. Y bueno, voy a contratar a un diseñador, un investigador que, que haga que la aplicación funcione bien, pero que también, bueno, nada, entender por qué las personas elegirían esa aplicación, ¿sí? Entonces, un poco el alcance está por la inversión que se quiera hacer, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia del enfoque de un etnógrafo UX y un diseñador UX? Bueno, el diseñador de experiencia también diseña toda la experiencia, pero sobre todo lo que es el diseñador UX UI, esto les digo, va a estar más enfocado en la usabilidad del producto, ¿sí? Yo les puedo hablar conceptualmente, teóricamente, de la usabilidad y accesibilidad del producto digital. Ahora, el que termina diseñando es un diseñador, ¿sí? El que maneja Sketch es el diseñador. Bueno, con la investigación pasa lo mismo. Esto en la teoría, chicos. En la práctica, bueno, hay muchas empresas que tienen un diseñador que hace todo, ¿no? A mí me interesa poner en valor el conocimiento, y, esto, ¿no? Cuando quizás se habla muy livianamente de etnografía, y les digo, bueno, por eso un poco también saqué este taller, ¿sí? También desde mi experiencia, no es la verdad, es desde mi experiencia. Y quizá es en contextos más acotados, ¿no? Quizá, Euge, volviendo a tu pregunta, lo que yo sugeriría es, bueno, de lo que sabes es esto, aprender a adaptarlo y aplicarlo a otro contexto. ¿Sí? Eh, no, a vos. ¿Alguna otra pregunta? Antes de que pasara a la actividad. ¿No? El taller sí queda grabado, Jesús. Yo tengo una pregunta en torno
a las diferencias entre etnografía y etnografía. ¿No? Con la etnografía, evidentemente estás observando a las personas, participando, ¿no? Teniendo interacción directa. Y bueno, podrías hasta cierto punto decir que lo que estás observando es verídico, ¿no? Ya encuentras patrones y tal. En la etnografía, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo, bueno, cuentas con este acercamiento a los usuarios? En la etnografía, bueno, y trabajamos sobre todo con redes, ¿no? Ahora bien, en base a qué redes o qué, o sea, el universo es el entorno virtual, el entorno digital, ¿sí? Pueden ser redes sociales o foros o no. Bueno, en base a cuáles elegir, van a ser en relación a la relevancia que tenga del negocio, ¿sí? Siempre las decisiones, esto de qué segmento, cómo recortar el campo, bueno, va a ser en relación a los objetivos y a la relevancia del negocio. En términos operativos estoy hablando, ¿no? El recorte lo voy a hacer así. Claramente, sí, técnico-metodológico, pero el alcance me lo define muchas veces la inversión inicial. ¿Sí? Y también digo, cuando nos contratan a nosotros es, bueno, es decir, bueno, a ver, ¿es posible en 3 meses hacer lo que vos, lo que el cliente quiere? Y a veces no. Entonces, dejar asentado cuáles son los resultados que va a querer, ¿no? Bueno, insights en relación al comportamiento de la persona, no sé, en tal momento del servicio. ¿Y en base a qué definí ese objetivo? En base al estudio del estado de situación inicial. Eso muchas veces se obvia, pero es la clave. Es la clave. Si no, ¿en base a qué? Y esto en contextos de diseño de experiencia de usuario es muy importante. El contexto de uso de esa aplicación. La variable geográfica. No es lo mismo capital que el interior. Bueno, el contexto, ¿no? Es clave. Ahora, el alcance sí va a ser, yo utilizo, bueno, el Gantt para diseñar eso, pero muchas veces está definido el alcance por los objetivos de negocio, por el stakeholder. De acuerdo, gracias. No, está bien. Jesús, ¿puede aplicarse la etnografía basándose en las necesidades de clientes y usuarios para emprender, diseñando productos y servicios que satisfagan esas necesidades desde la perspectiva de Customer Experience? Qué interesante, qué interesante. Yo creo que sí, Jesús, yo creo que sí. A ver, no lo sumé acá, pero sí lo vemos en mi taller. El diseño de experiencia de usuario como parte del diseño de la experiencia al cliente. ¿Por qué? Porque tomo esto de UCX, ¿no? ¿Qué significa UCX? El diseño de experiencia de usuario como parte de la estrategia de, como plantea Jesús, de la experiencia al cliente, es clave y es importante. ¿Por qué? Porque desde la experiencia de vista de la persona, el cliente, y es un solo interlocutor, ¿sí? Un solo interlocutor en relación al producto o al servicio, ¿sí? Y acá quizá es lo que se conoce en la industria como diseño de servicio, service design, que se trabaja el service blueprint. Que bueno, como les digo, es tomar el diseño de experiencia de usuario, poner en contexto el uso de esa aplicación, ¿sí? En tanto el usuario, en un contexto más amplio que es
en qué momento la persona utiliza ese producto en la experiencia al cliente. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo puedo mejorar eso? Bueno, conociendo, haciendo un relevamiento de los datos que tenemos hasta el momento y formulando hipótesis a partir de el análisis de esos datos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí puedo diseñar la investigación en base a qué momentos en donde están los puntos de dolor de esa experiencia, ¿sí? Pero yo ya cuento con datos, sobre todo digo si son empresas medianas o grandes. Me ha tocado trabajar con bancos. Bueno, los bancos tienen datos para tirar para el techo. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces no saben bien qué hacer con esos datos. Entonces es, bueno, hacerles preguntas a esas bases de datos o analizar los indicadores que yo tengo, que dan cuenta que esa experiencia al cliente no está andando bien. Pero no tomar aisladamente métricas por un lado, testeo de usabilidad por otro, discovery por otro, ¿no? Y pensar que la investigación es accesoria, no. Justamente la investigación es estratégica, que me une todos esos puntos. Y esta mirada holística, bueno, nosotros la tenemos muy entrenados, sobre todo digo, ¿no? Los cientistas sociales. No sé si respondí tu primera pregunta, Jesús. Sí, sí, totalmente. Pero siempre, mira, mi experiencia es hacer entrevistas, y esto quizás se distancia con el diseñador, ¿no? En la toma de requerimientos. Yo como investigadora, es parte de mi trabajo construir esos requerimientos, tener este ida y vuelta con el stakeholder, ¿sí? El stakeholder me va a hablar en un idioma, bueno, mi tarea como investigadora es traducir eso a metodología de investigación, ¿sí? Y a los resultados que la persona quiere. Esta investigación puede hacerse incluyendo el comportamiento de personas ¿a qué te referís? ¿Qué decís? ¿RRSS? En redes sociales. Ah, en redes sociales, claro, claro, sí. Algo que quizás surge, en relación a hacer en entornos virtuales y de redes sociales es, bueno, el consentimiento firmado, ¿sí? Así como les decía, bueno, qué tener en cuenta a la hora de seleccionar personas usuarias es definir cuál es la variable relevante en cuanto al tema de investigación. Es clave pedir el consentimiento, ¿sí? Se habla mucho de las huellas digitales. Nosotros, a ver, todo lo que sea gratuito, chiques, todo lo que es gratuito, que nosotros hacemos en el entorno digital, bueno, estamos dando data de nuestros comportamientos, de nuestras elecciones, para estudios de mercado, ¿sí? Está en los términos de condiciones o no. Por eso vuelvo a la ética. Sí es clave para mí pedir el consentimiento de las personas. Yo puedo acceder a las redes en relación a todo lo que sea abierto, pero si me meto en algo que es privado, bueno, necesito el consentimiento de las personas. Ahora se utiliza mucho en relación a los grupos de WhatsApp, y bueno, Discord es súper interesante los comportamientos, los alter egos que hay en Discord, pero tiene que ver con, bueno, cuál es el objetivo previo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo previo? ¿Preguntas? También, bueno, yo tengo tarjeta Naranja X, por ejemplo, y en un momento también trabajé como asesora de atención al cliente, Ujú. y veíamos que llegaban mails a usuarios así, bueno, ahora sé que ya no random, digamos que claramente han sido seleccionados previamente,
y les ofrecían hacer una entrevista desde el Ujú. área de calidad de usuario y les pagaban 2.000 pesos, creo, una hora. Bien. O sea, como que también ahí hay se maneja el consentimiento, porque bueno, la persona accede al Ujú, pago obvio, pero accede a la entrevista. ujú, claro. Sí, sí, el equipo de Naranja, sí, 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 trabaja, sí, 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 conozco y trabaja muy interesante. Pero sí, lo ideal siempre es hacer en base a datos, ¿no? Esa selección. No siempre pasa eso y a veces la dinámica de esto, ¿no? De sacar, bueno, a ver, de validar y de hacer, nos lleva, ¿no? Eh, pero bueno, depende cada empresa también, ¿no? Eh, yo lo que había pensado es, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo venimos? Muy bien. Bien. Bien, ok. Bien. No, lo que había pensado es ponerlos en grupo, ¿sí? Y definir una pregunta o un objetivo. Siempre mi sugerencia es, para ser más efectivo quizá, es trabajar, hacernos mejor, hacernos siempre amigos de los objetivos, que es lo que también entiende, ¿no?, el cliente. Y quizá lo que había pensado es trabajar en objetivos de cuándo harían una etnografía, ¿sí? Y explicar por qué, y ponerlos en grupo, ¿sí? Si no hay preguntas, vamos a eso, ¿sí? A ver, les voy a compartir pantalla. Dale, dale. A ver, ¿dónde está? Bueno, bueno, a ver, esperen que no sé si la idea es 10 minutos, ¿sí? ¿Dónde está? Salas para grupos pequeños. Eh, bueno, ahí les pasé en grupos, ¿sí? Para que trabajen 10 minutos o menos, ¿sí? Ok, ok, Laura, gracias. Gracias a vos, Inés. Al contrario, me tengo que ir a otro lado volando, perdón. Dale, dale. Un gustazo, estamos en contacto. Abrazos para todos. Besotes.
Bueno, ¿están todos en grupo? ¿Sí? Bueno, vamos a ir cerrando. Hola. Ahí. Hola Inés, ¿cómo estás? Bien. Buenas. Bien. A nosotros nos fue muy mal por dos Ah, cosas. Una, porque yo entré muy tarde a la reunión, una lástima, quería entrar antes. ujú. Y la segunda, que Nos salimos perdimos la consigna, digamos, como que ingresamos a la no. sala chica y y nos quedamos Ah, bueno, conversando bien. y hablando de qué, no sé, qué lo que hacemos cada uno y todo eso, pero igual estuvo interesante, así que está bien. Bien, bien, Tengo una bien. pregunta rapidito. Sí, ¿Esto lo tenés grabado? Yo sé que tarde y me interesaría mucho ver la primera parte, que me la perdí, bien. ¿no? Sí, 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 ¿Tenés sí, esto lo grabé. grabado y lo vas a disponibilizar así para que lo podamos Creo que ver? sí, creo que sí, creo que sí, como aprendizaje. Doy siempre, mira, me pasa que quería dar 80.000 cosas más, pero digo, bueno, cuando empecé a desarrollar lo de la investigación, dije, bueno, empezar por lo primero, que es lo más importante, pero sí, lo voy a subir. De hecho, está grabando. Sí, 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 lo voy a subir, lo voy a subir. Ah, buenísimo. Es una Si lo haces, te lo introducción. agradezco. Si no, igual Gracias. todo No, bien. no, lo voy a hacer, sí, sí, porque pedí autorización. Y a ver, la idea de este webinar taller es esto, ¿no? Dar una introducción a cómo es investigar en empresas, en contextos de diseño, y de qué hablamos cuando hablamos de etnografía, ¿sí? Y cómo es hacer etnografía en empresas, para empresas.
Y hablo desde mi experiencia, ¿no? Siempre. En mis talleres trabajamos, sí, actividades en cada uno de los encuentros, y la idea es que mejoren sus prácticas de investigación y apliquen lo trabajado a sus proyectos, ¿sí? Y no, la consigna de ponerse en grupos es, bueno, a ver, hacer hincapié en empezar por el principio, que es definir objetivos, o tener claro para qué investigamos, ¿sí? Y definir el alcance de esa investigación, que es lo que van a trabajar cuando yo hago los talleres, durante todo el taller, y tener en cuenta por qué harían una etnografía, ¿sí? Los puse en grupo, creo que, a ver, esperen, era esto. ¿Ya trajeron el resto? Pero sí, me gustaría que compartan esto, ¿no? En qué hablaron. Es que sinceramente no sabíamos si había un ejemplo ficticio para de ahí Claro, el armar un ejemplo, objetivo. me faltó el ejemplo, bien. Y básicamente nos contamos qué hacemos. Sí. O sea, fue Bueno. Perdón, pero no fue llegamos directo a la para consigna. Que pase otro Bueno, grupo esto todo que haya queda trabajado. grabado, es feedback para mí, me sirve. Está bueno. Que pase No, otro me grupo, a resirve, ver, posta, en serio. otro grupo que haya hecho algo, sería genial. Igual, está bien, ¿no? Rocío, si quieres, nosotros podemos decir. Dale. Buenísimo. Nosotros, bueno, armamos algo medio rapidito con el tiempo, Claro. pero básicamente, bueno, habíamos pensado en el objetivo así como, por ejemplo, poniendo foco en el uso, digamos, en la interacción de las personas mayores con las aplicaciones digitales de los bancos. Por ejemplo, descubrir cómo es la experiencia de las personas mayores, o como se les quiera llamar, como les guste llamarlo, con los bancos digitales. Claro, descubrir cuáles son los puntos de dolor y bueno. Y en base a eso, por ejemplo, utilizar la etnografía nos permitiría principalmente, yo creo que se podrían realizar entrevistas en profundidad, principalmente para conocer más sobre las necesidades de los usuarios. Bueno, y también, no sé, yo he aplicado mucho entrevistas en mis prácticas, pero creo que también la observación participante podría ser útil para el momento en el que la persona, digamos, tenga que interactuar con la aplicación, y poder ahí descubrir también no solo lo que dice el usuario, sino también lo que hace, ¿no? Porque también tiene que ver con eso. Así que yo creo que, bueno, haciendo una síntesis, nos permitiría descubrir eso, los puntos de dolor, las necesidades de los usuarios, qué es lo que hacen, qué es lo que dicen y demás. ¿Puedo meter un bocado? Sí, sí, sí. Me parece re interesante ese punto, porque así rápido un ejemplito, cuando trabajaba como asesora de atención al cliente en Naranja X, era una cosa que realmente muchas de las llamadas eran personas de la tercera edad, no sé qué categoría usar, que por ejemplo no tenían acceso a los resúmenes de su tarjeta de crédito. Y de pronto a la par vos veías que la empresa te decía que ya nos iban a entregar los resúmenes en papel. Entonces como que nosotros charlábamos por ahí como asesores, no teniendo idea de la información, que claramente no es algo que la empresa no veía, sino que parecía, bueno, una decisión de, como que no entendíamos si no les interesa ese grupo de clientes, bueno, qué sé yo, para pensar, me parece un tema muy interesante el uso de la tecnología y las personas que no tienen la alfabetización, digamos. Sí, también me parece que también nos serviría, digamos, para proponer soluciones en el sentido de que la aplicación y esas cosas sean como más amigables para las personas, como más usables para las personas mayores.
principalmente yo siempre pensé en el caso de, no sé los otros bancos, pero siempre pensé en Bancon, que hasta a mí se me complica, pero no me quiero imaginar a las personas mayores. Es como que tiene muchas cosas y así que bueno, en ese sentido. Bien, Ro Euge, muy interesante lo que plantearon. Respecto del proyecto este que están diciendo ustedes, que estás diciendo, Ro, está buenísimo partir de, o sea, vos ya partís de puntos de dolor que se manifiestan en la experiencia actual del cliente. Quizá mi recomendación a partir de lo que plantearon es, bueno, a ver, ¿qué? Hacer un doble clic sobre ese estado de situación. Ya sabes que está andando mal, bueno, hacer en qué momento, cuándo, dentro del segmento de adultos mayores, de algún barrio particular, de hacerle preguntas a esos datos que tenés actuales. Y rescato esto que decías de el gap entre lo que las personas dicen y hacen. Y bueno, sí, justamente uno de los valores en tanto metodología de la etnografía es eso, ¿no? Es tener claro, es como que pone de manifiesto ese gap y comprender esto que planteábamos, ¿no? De Buber, comprender los fenómenos sociales en tanto desde la perspectiva nativa, ¿no? de las personas. Pero sí, quizá justamente en contexto de empresa es, bueno, a ver, definir el alcance bien delimitado. Quizá a veces tenés un mes como mucho. Y decís, bueno, a ver, ¿qué hago en un mes? Y bueno, primero siempre partiendo de los datos con los que contás, pero hacerle preguntas a esos datos, ¿sí? Y construyendo el diseño de la investigación a partir de ahí. Sí. Y, a ver, Amiris dice, en el grupo pensamos en la atención de la preventa y postventa en la compra de productos y servicios telefónicos. Sobre todo la atención cuando los clientes se dan de baja. El enfoque fue en la experiencia de usuario. Bien. Este es un tema, está buenísimo, Armiris, y sería, bueno, a ver, ¿por qué los clientes se dan de baja? ¿Qué me dicen las métricas al respecto de eso? ¿Sí? Y a partir de ese análisis de datos, construir quizá una o dos hipótesis, ¿sí? En base a que vos quieras validar a partir de hacer la investigación. ¿Me explico? Sí, yo estaba con Arminis, perdón, Bien. también. Bien. Bueno, estabas con un antropólogo. Sí, pero no, está bien. Igualmente, por ahí, nuestro problema, o sea, arrancó por preguntarnos por qué cuesta tanto darse de baja de algunos servicios. A mí me ha pasado personalmente, a ella también, que está en España, sobre el servicio de postventa y que bueno, en algunas telefónicas, por ejemplo, que te querés dar de baja y te empiezan a ofrecer promociones y se hace un punto de dolor también para el cliente en ese momento porque es bastante engorroso y por ahí incluso puedes llegar a no darte de baja. Claro, es que justamente la estrategia comercial está diseñada para que no lo hagas. Y ahí vuelvo al principio de la charla en la ética, ¿no? No vender a toda costa. O sea, trabajamos con humanos, estamos investigando comportamientos de humanos. Bueno, cuidemos, tengamos en cuenta para qué estamos haciendo eso, ¿no? Totalmente, sí. Muchas empresas basan su estrategia de churn. No, bueno, se le dice el churn, ¿no? Pero muchas veces su estrategia comercial se basa en, bueno, la retención de los clientes a fuerza, ¿no? O porque son quizás, no tienen otra posibilidad de elegir otra marca. Para mí es ética también, ¿no? Claro. De poca transparencia con el usuario, pero... Sí, pero también puede ser por ahí como que es el procedimiento más sencillo, más práctico que puedan, sobre el que tienen conocimiento. O sea, implicaría, me parece, además de por ahí un trabajo con el usuario, sobre los procesos internos de la compañía y, no sé, tal vez innovar o proponer estrategias alternativas a esa. Porque en otros casos, no sucede en todos los casos tampoco, ¿no? Claro. Sí. Y ahí vuelvo a lo que, en relación a eso que decís,
sí, está relacionado a la estrategia de la cultura de la empresa. En la industria se conoce como design service, ¿no? De cómo diseñar Gracias, Roberto. Cómo diseñar un servicio en base también a la cultura de la empresa, y estar vinculado el diseño del servicio con la cultura de la empresa. Pero sí está claramente relacionado, y eso en una etnografía puede salir tranquilamente, ¿sí? Y es muy útil. Disculpa, que quiero ampliar lo de Alejandro. Sí, un poco viendo de cara a lo que hablamos de la experiencia del usuario, es verdad que cuando estás en la preventa, te ofrecen villas y castillas y te tratan de lo fenomenal. Pero entonces, a la hora de irte, es una pesadilla. Entonces, yo creo que como muy bien tú dices, cuando hacemos preguntas a los datos, vamos a contrastar de que al principio, a lo mejor en nuestras encuestas, ¿cómo fue la atención al cliente? Genial. Pero en la última encuesta va a ser fatal. Entonces van a estar informaciones contrastadas que tú dices, bueno, ¿por qué la salida es horrible y por qué la entrada es bonita? Entonces es ahí donde podemos, no sé, discernir mucho en esos datos que nos podemos encontrar, y sobre todo la experiencia del usuario. ¿Cómo se siente el usuario cuando se va? ¿Bien o ya cansado de eso? ¿Lo recomendaría o no recomendaría? Yo creo que ahí es el punto de partida de toda empresa para seguir captando clientes. Aparte que, bueno, la mejor publicidad que tiene una empresa son los mismos usuarios, los mismos clientes, y si nos vamos mal, no lo vamos a recomendar. Entonces es un punto que están perdiendo ellos. Bueno, está muy bueno lo que decís, Armiris, y lo que plantea Álvaro también, pero es esta visión holística, ¿no? De poner en contexto cuando el usuario, el cliente, usa nuestro producto, y esta mirada a largo plazo, ¿no? Que impacta en la reputación de marca. Y vuelvo a lo que decía antes sobre considerar el diseño de experiencia de usuario como parte de la estrategia del cliente, de la experiencia del cliente. Porque para la persona usuaria, para el cliente, es un solo interlocutor, ¿sí? Y si, como dice Armiris, bueno, claro, la experiencia es mala y no lo va a recomendar. Entonces es pensar a largo plazo nuestro producto, nuestro servicio, y nada, y tener también el propósito bueno, de brindar un buen servicio, un producto, ¿no? En términos éticos y en términos de que le estamos ofreciendo un buen servicio, un producto a la persona usuaria. Y la etnografía para esto nos sirve para tener un estado de situación, ¿sí? Claro, con una mirada amplia sobre los problemas actuales de la experiencia al cliente, ¿sí? ¿Algún otro? ¿Gastón? ¿O quién? ¿Eugenia? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Quedaron 9. De 30 quedaron 9. Bueno, les voy a Pocos pedir pero para... buenos. ¿Sí? ¿Eh? Pocos pero buenos, digo. Sí, poquito pero bueno. Sí. Un sábado a la Muy bueno. mañana. Bueno, Nada, les estuvo muy pido que bueno, se te quiero pongan la agradecer. cámara, que así Sí, saco una muchas foto. Igual gracias. está todo grabado. Yo aprendo mucho enseñando y facilitando, así que nada, me sirve mucho. Y saco una foto. Ay, qué lindo verles la cara, sí, chicos. A ver, esperen. Ay, no, esperen que mi Zoom salió del video minimizado. Bueno, cerrar. Ahí va. Bueno, quedaron estas. Ale, qué lindo verlos, Euge. Algunos los tengo de las redes, y no. Bueno, gracias, Daniela. No, bueno, no importa si no. Gracias. Y bueno, como les decía, voy a sacar la segunda edición de Etnografía UX. A ver, a los colegas antropólogos, Alejandro, Euge, ¿hay algún otro? No. Gastón, ¿vos de qué palo venís? De la comunicación.
Ah, bueno, estamos ahí, estamos Ahí ahí. cerca, sí. Como les digo, no les voy a enseñar nada técnico que no sepan, es adaptar lo que ya sabemos, ¿sí? En otro contexto, ¿sí? Es como adaptar el conocimiento en otro contexto, en contexto de empresa, en diseño de experiencia de usuario, es eso. Y bueno, nada, en eso trabajamos con nuestros talleres. La idea es que se lleven herramientas prácticas y mejoren sus prácticas de investigación actuales, los que ya trabajan en empresas. Así que, bueno, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, algo que quieran sumar? Es ahora. ¿No? Hay una consultita. Diga. Para estar atentos a las clases que usted brinda, es seguirla por LinkedIn, ¿verdad? Sí, no, tuteame por favor. Tuteame. Sí. Sí, Ok. ahora el segundo taller inicia el sábado 15 de octubre. Ya. Inicia el sábado 15 de octubre. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Lo voy a Gracias a ti. subir a esto, lo voy a subir. Ah, buenísimo. Está grabado. Sí, No, igual tengo que pulir, si se me va, a veces es como que quiero dar quizá mucho, pero prefiero siempre empezar por el principio, que es esto, ¿no? Bueno, objetivo, preguntas, a partir de ahí diseñar el proyecto de investigación, y son ad hoc, a ver, no hay proyectos iguales, sí, pero es darles herramientas para que ustedes apliquen con sus clientes o mejoren las prácticas de investigación en las empresas. Pero les digo, a los antropólogos, no les voy a enseñar nada que no sepan, ¿sí? Es adaptar lo que ya saben a nivel técnico, ¿no? Eso. Inés, yo tenía como una pregunta más con respecto a la formación, porque yo vengo de ciencias sociales, pero de trabajo social. También tengo Bien. mucha investigación, antropología durante mi formación académica. Y bueno, también me empecé a formar en research. La verdad que es un ámbito muy, muy lindo. Poder también aportar desde la investigación, ¿no? Que nosotros vemos desde la universidad a lo que es la tecnología, ¿no? Que nunca pensé que se podía hacer eso. Claro. Pero, por ejemplo, ahora también como que tengo un interés por el Customer Experience, pero como que he visto mucho relacionado al marketing digital, muchos perfiles relacionados al marketing digital o comercialización y demás, y eso como que por ahí me da un toque de incertidumbre con respecto hacia el día de mañana, no sé, decido ir más por el lado del Customer Experience. No sé si... Para mí vos está tenés- buenísimo, ¿eh? Para mí es por ahí. Pero quizá, digo, ya viniendo de comunicación tenés esta mirada de, bueno, a ver cómo comunica una marca, ¿sí? Se complementa mucho, comunicar e investigar va muy de la mano. De hecho, bueno, hay muchos comunicadores que investigan y viceversa. Sí, claro, yo soy trabajadora social en realidad. Trabajadora social, perdón. Sí. No, porque no sé quién habló anteriormente y dijo que venía del palo de la comunicación, pero bueno. Bueno, a ver, puntualmente esto, etnografía, lo que les digo, contraten a un antropólogo. Porque hasta mismo digo, siendo sociólogo, psicólogo, ¿querés hacer una etnografía? Contratar a un antropólogo. Claro. Es muy específico. Pero digo, investigar, bueno, viniendo de las ciencias sociales, humanidades, trabajo social dentro de las ciencias sociales, bueno, tenés una mirada, un acercamiento a la investigación. Para mí también, digo, se complementa mucho con la experiencia, ¿no? Después, digo, cada uno tiene su receta, su forma de hacer, nada, eso se da con la experiencia. Pero mi sugerencia siempre es que inviertan en idiomas y que puedan como tener experiencia en esto, bueno, a ver, lo que yo ya sé, cómo lo aplico, aprendiendo en proyectos puntuales, ¿no? Ine, Sí. en el taller va a estar también incluido esto de, porque si bien por ahí la técnica de la etnografía la podemos tener, cómo ofrecerse, cómo entrar a este nuevo campo laboral, porque en la Qué bueno. facultad
eso como que casi no existe, es más todo destinado a la investigación. Eso también va... Desde mi experiencia, yo les digo, yo hice otra carrera trabajando, ¿sí? La complemento sobre la base mía, de antropóloga, pero digo, cuando igual, esto les digo, cuando una empresa los contrata, ya saben que la parte técnica la tienen. Entonces, yo les voy a dar desde mi experiencia, lo que a mí me ha servido, sí, claro. Y les digo, un poco está una cosa es la teoría hermosa, otra cosa es la experiencia. Viene el cliente y te dice, quiero hacer esto, punto. Entonces, bueno, uno tiene que negociar, ¿no? Para esto así, esto así. Y a mí ahora me llaman mucho para guiar a equipos a que logren hacer una investigación, ¿sí? Sí, es desde mi experiencia, desde mi camino, ¿sí? Claro. Desde mi camino. Pero sí, sí está eso. Yo quiero hacer un comentario desde mi ignorancia, ¿no? Álvaro, ¿vos de dónde, de qué? Yo trabajo en análisis exploratorio de datos. Ah, O bien. sea, trabajo con herramientas que a través de inteligencia artificial hacen análisis, exploración de datos, y descubrir insight. O sea, un poco, sí, rapidito, en la primera parte de lo que tú decías, las preguntas, ayuda a hacerse las preguntas. El análisis exploratorio, el análisis normal de datos dice, parto de una pregunta y a través de un modelo llega a una respuesta. El análisis exploratorio dice, voy a ver esto, ¿qué hay? Es como un análisis detectivesco, así lo definía Tukey, que fue el que inventó el tema del análisis exploratorio. Y ayuda a definir las preguntas, segmentar y todo lo demás. Bien. Rapidito eso. Pero desde mi ignorancia en esto, una cosa, y tiene que ver con lo que decía recién Eugenia. Yo no he visto nunca, tengo 30 años de trabajo en empresa, no he visto nunca el trabajo de un antropólogo en la user experience, no lo he visto. O sea, y a mí me asombra muchísimo, me parece excelente esto, digamos, ¿no? Pero normalmente, entonces, hay algo como que falta a nivel de las empresas de entender que hay algo que se puede hacer y que puede mejorar muchísimo la experiencia de usuario, ¿no? Porque uno piensa en un antropólogo y piensa en alguien que está estudiando en la selva amazónica, ¿no? No, por eso digo, hablo desde mi ignorancia. Sin embargo, hay mucho, entonces hay el proceso de difusión, inclusive a nivel de universidad, tú me decías que no se habla mucho, a nivel universitario de estas cosas. No sé, ese es mi comentario. Yo me recibí hace muchos años. Yo me recibí hace muchos años, en el año 2010. A ver, mi propósito es generar puentes entre la academia y la industria y valorizar, poner en valor nuestra formación, sobre todo, digo, de acá, de Argentina, de Latinoamérica. Hay muchos antropólogos trabajando en diseño de experiencia de usuario, no sé si haciendo etnografía o en etnografía. A ver, si vos me preguntás, ¿se hace etnografía? No sé, es algo nuevo aplicado a este ámbito. Ahora, yo te puedo decir, con mi experiencia, más de 10 años trabajando en una industria, que sí se hace antropología. Sí se hace antropología, y se toma muy livianamente el término de etnografía. Entonces, se trata de comunicar lo que hacemos a un público que no es antropólogo y contar lo que hacemos, pero esto, ¿no? Lo que les decía, que quieren hacer etnografía en etnografía, contraten antropólogos. Sí, claro, sí, sí. A tu tía. Entonces, sí, digo, claro. se hace antropología, no se puede tapar el sol con las manos, lo que siempre digo, no se puede tapar el sol con las manos, se hace antropología. Se le cambia el nombre. Porque va a otro ritmo, la industria va a otro tiempo. ¿Sí? Es como esto, vender más, etc. Y la academia va a otro, tiene otra otro lógica, ritmo. quizá, a otro ritmo. Ahora bien, a mí me interesa que, así como se forman antropólogos para investigar en términos académicos y para enseñar en enseñanza media y superior, bueno, hay un campo amplísimo, en mi caso en la industria, por eso se llama antropología aplicada, no sé si es correcto o no hablar de antropología aplicada, etcétera, se conoce así, pero se hace antropología, entonces por eso digo, poner en valor lo que no se dice no existe.
Entonces, nombrar, che, hay profesionales que se forman en esto, ¿sí? Y no hablar, porque me ha pasado de escuchar, hagamos un etnográfico, y se sale a hacer preguntas al azar, y eso se piensa que es hacer una etnografía. Sí, claro. O hacer entrevistas, no, bueno, entonces poner en valor un poco el conocimiento, y esto interdisciplinariamente. A mí me interesa eso, trabajo por eso les digo a mis colegas que es hacer esta traducción, esta adaptación. El conocimiento ya lo tienen, es adaptarlo a otro contexto en otro momento. Igual hoy, sobre todo digo en Brasil, México hace bastantes años, en España hay un montón de antropólogos trabajando en el campo de tecnología. Hoy es diseño de experiencia de usuario, hoy es UX Research, pero creo que el valor nuestro como antropólogos podemos no solo trabajar en definir estrategias de negocio, sino también en cómo definir mejores culturas de trabajo, ¿sí? Mejores culturas organizacionales, diseñar mejores servicios. Estamos entrenados para eso, estamos preparados para eso. Genial, me parece genial. Yo trabajo con eso a partir, por eso digo, desde mi experiencia, y es todo muy nuevo, digamos, pero sí me interesa ponerlo en valor. Y esto, ¿no? Armar comunidad, potenciarnos entre nosotros como colegas antropólogos, pero hablarle al mundo. Che, la antropología hace esto. Puede hacer esto, además de que lo hacen en el campo tradicional, bueno, genera valor esto, identificando los puntos de dolor de una estrategia de cliente, que digo, esto ya sucede hoy en la industria, se le ponen otros nombres. Pero bueno, nada, es algo también muy disruptivo y nuevo, entiendo, ¿no? Tanto para la academia como para la industria. Porque es como lo que vos decías, Álvaro. Vos hacés, claro, desde estadística, ¿verdad? Claro, sí, es análisis de datos. Yo trabajo... Qué interesante, qué interesante. Sí. Me encanta. Bueno. Tenemos que trabajar juntos. Bueno, sí, yo pensaba en eso, ¿no? Pero eso, después conversemos. Sí, ¿Qué puntos de contacto puede haber, digamos? Sí, sí desde el análisis de datos. Desde el análisis de datos, sí, Está buenísimo. Dudas, preguntas, qué lindo esto, me encanta generar. Bueno, yo genero esta diversidad, un poco tiene que ver con la formación también, digo, de la antropología, ¿no? De que se adapta, es como yo digo, que es el común denominador de comunicación, de investigación de mercado, de investigación de usuario. Hoy les digo, hoy UX Research está full. Bueno, pero, no sé, digo, el campo de recursos humanos es enorme y tenemos un montón que aportar ahí. Sobre todo en cultura organizacional, ya hay colegas que están trabajando un montón en eso, en el diseño de cultura organizacional. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? No hablamos de una cosa. Bueno, eso justamente, nosotros nos especializamos en eso. Lo que pasa que es dar a conocer, justamente, ¿no? Por eso me interesa a mí la divulgación. Los antropólogos hemos llevado nuestros conocimientos académicos a los diferentes contextos del quehacer del individuo. El Big Data es una buena estrategia para dar respuesta a muchas hipótesis. Claro, bueno, en complementar con la Big Data, en complementar el trabajo con la Big Data. Bueno. Trabajo interdisciplinario, ¿no? Recontra. Exactamente. Sí. Eso. O sea, también pienso que la antropología puede dar como esa pregunta de, bueno, ¿por qué la gente hace lo que hace? Claro, Me parece bueno. Claro. Agarrar esos datos que ya están y... Es ahí. Y velar también por la ética, ¿no? O por qué hacemos con el uso de esos datos. ¿Sí? Sí. Es por ahí. Yo voy por ahí. Está bueno. Muy bueno. Muchas gracias. Lamento haberme perdido la primera parte. No, bueno, ahora lo subo a YouTube. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Un gusto haberlos conocido. Igualmente. Un placer. Gracias. Igual. Gracias. Muchas gracias, que anden bien. Excelente. Besos. Chao. Chau.